Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo, a un nuevo análisis. Esta ocasión me toca hablar y traspasarme al Bilbao Athletic, a la cantera de Lezama, para analizar un poco lo que ha sido esta pretemporada del Bilbao Athletic con nuevo entrenador, con Jokin Arambarri en este caso, y me gustaría pues en este vídeo analizar un poco qué nos ha dejado tácticamente hablando, sensaciones individuales, bueno, ese tipo de pequeñas conclusiones, porque ya sabéis que de las pretemporadas pocas conclusiones definitivas se pueden sacar, pero sí que se pueden sacar pinceladas a nivel de juego, a nivel de en qué contexto se ha envuelto en los terrenos de juego este Bilbao Athletic, qué ideas tiene Jokin Arambarri, y es un tema que me parece muy interesante y muy importante que se tiene que tratar, porque al final, pues bueno, estamos hablando de un equipo que tiene que formar jugadores para el primer equipo y tienen que estar en un contexto favorable, entonces por mucho que entienda que la gente pues prefiera hablar individualmente o saber cosas sobre el rendimiento individual de los jugadores, ¿no? Y la gente seguro que me dirá, bueno, es que yo quiero saber cómo ha jugado tal y cómo ha jugado cual y si está preparado este o este para el primer equipo. Pero es verdad que, a mi parecer, y creo que un aliciente pues para este vídeo, es un poco analizar en qué contexto están porque para formar jugadores tienen que estar envueltos de buenas personas, buenos formadores y evidentemente tienen que tener un sistema de juego que les favorezca individual y colectivamente y tienen que estar preparados en este tipo de entornos. Así que eso es un poco lo que haremos hoy y también hablando de algunos jugadores individualmente hablando. Y bueno, empezando por, bueno, primero por poner una cosa en contexto. No todos los amistosos se han emitido del Bilbao Athletic, solo he podido ver dos y algunos partidos que no se han emitido, por ejemplo, el del Mirandés. Bueno, he recopilado información de gente a la que me puedo fiar de su criterio, como es el caso de Mikel Otalora, al cual le tengo que agradecer desde aquí, pues bueno, la ayuda que me ha dado para este vídeo, el actual captador del Barakaldo. Y pues bueno, también hay que agradecerle la ayuda porque pues parte también de las ideas que hay aquí son también cosas que él me ha dicho. Como por ejemplo, una de las ideas que me dijo es que es un equipo muy valiente. Él vio en directo en el Mirandés Bilbao Athletic, en ese amistoso que comentaba, que por cierto el Bilbao Athletic salió ganador, que escuchaba y veía a Jokin Arambarri, al entrenador del Bilbao Athletic, decirle a su equipo en la salida de balón del Mirandés, escuchaba la línea defensiva a medio campo. O sea, eso habla de una propuesta atrevida, de ganas de que, bueno, de que el equipo juegue hacia adelante, que es verdad que tiene un riesgo, ¿no? Que es dejar mucho espacio a las espaldas de tu defensa, pero sí es cierto que entendiendo también que es un contexto que en el primer equipo también se da, pues bueno, creo que es una buena forma de que los jugadores estén habituados a esa propuesta pues muy atrevida, con intención de robar alto, de que el rival esté ahogado pues teniendo piezas del rival muy cercanas, y eso es una de las ideas que os puedo comentar, ¿no? Luego, a nivel de juego con balón, y eso también es una cosa muy mía ya, es que es un equipo que según lo que he visto en estos amistosos, que por cierto tengo que decir que son los amistosos de Ponferradina y Barakaldo, que se han podido ver en YouTube, pues he visto un equipo que le gusta elaborar, que intenta sacar el balón desde atrás, intentar elaborar el juego, sin olvidar ese punto de verticalidad que es muy necesario, y más aún con este estilo que se intenta, pues entre comillas, imponer en el buen sentido en el Athletic, también en el primer equipo, pero hablo en general en todas las categorías, también en el femenino, etcétera, ¿no? Es decir, ese punto de plantarse rápido en área rival, eso no se pierde ni en el primer equipo, ni en el filial, ni en cualquiera de las categorías, ¿no? Entonces, a partir de esa idea, he visto un equipo muy rico tácticamente, pero también con algunos problemas. Vamos a empezar con un esquema que me gustó mucho para sacar el balón y un esquema con balón que montó Jokin Arambarri en el amistoso de la Ponferradina, que no sé si se va a dar de forma continua, pero me gustó porque me pareció una propuesta interesante. Partiendo de la base de que este equipo juega en un 4-3-3 o 4-2-3-1, que al final son esquemas bastante similares, solo cambia esa altura de los interiores, en vez de un doble pivote y un media punta, pues hizo algo similar a una especie de tres... Bueno, es difícil de ordenar a nivel de cifras, pero una especie de 3-3-3-1, por decirlo de alguna forma, porque hay una línea de 3 formada por los dos centrales y uno de los mediocentros. En este caso, en ese amistoso, fue Iñaut Lete, el jugador que viene de la Real Sociedad C, y luego por delante, pues bueno, había los carrileros, que eran los laterales, tanto Barandaya como Irurita, que eran los jugadores que daban amplitud y profundidad por los carriles exteriores, y luego en la zona medular estaba Aguilar en una segunda altura, y luego estaba Ivón Sánchez, que era un poco ese interior mediapunta, es decir, ese jugador que es el número 10, digamos, del centro del campo, pues en una
en una altura un poco por delante de la de Eneco Aguilar, lateralizado por el lado derecho, y luego los extremos, que eran Ekain Azkune y Varela, en ese partido, estaban metidos por dentro, y Hierro, que era el delantero en ese encuentro, pues haciendo de referencia en la parte ofensiva. ¿Qué le dio este esquema al Bilbao Athletic y por qué me parece tan interesante? Pues porque creo que es un esquema que cumple, digamos, con todas las necesidades que pueda tener tanto la plantilla como muchas veces tu juego posicional, ¿no? Es decir, tienes 3 jugadores para la salida de balón, más uno que está en la base de la jugada, y luego tienes los jugadores de banda, que son los laterales, que son los jugadores que te dan amplitud, que son muy necesarios, evidentemente, para ocupar todos los espacios y todos los carriles en el terreno de juego. Tienes los jugadores de tercera línea, digamos, que son Ivonne Sánchez, Azkune y Varela, que a mi parecer son los jugadores que te aportan, primero, juego entre líneas, con jugadores como Ivonne Sánchez o Iker Varela, que son jugadores capacitados para jugar por zonas interiores, porque te fortalece ese juego interior, y además son jugadores que te atacan muy bien, como os pongo en las flechas, por los intervalos entre central y lateral, te dan ese punto también de profundidad por dentro, y además, como os digo, te dan alternativas al juego, y eso me parece lo más interesante de este Bilbao Athletic. Y luego, finalmente, evidentemente, un jugador de referencia como es Asier Hierro, al que ya os adelanto que es un jugador que me gustó mucho. Este esquema que os explico, pues lo podéis ver, por ejemplo, en estas dos imágenes, ¿no? Ese 3+1 que os decía antes, en salida de balón con Aguilar por delante de la primera línea de presión, y luego, pues como veis en la captura de abajo, veis esa disposición que os decía antes, ¿no? Con Aguilar en la base, con Azkune e Ivonne Sánchez, y junto a Iker Varela, que es el jugador que se está desmarcando en esa acción, en esa línea, en esa tercera línea, con Irurita, que es el que recibe el balón dando amplitud, con Barandaya en el otro lado, que se ve más chiquitito, y luego a Asier Hierro, pues fijando con uno de los centrales de la Ponferradina. Un esquema que no sé si se va a dar de forma continua, insisto, pero es una pincelada interesante de esa pizarra de Arambarri que os tengo que comentar y que os tengo que enseñar, ¿no? Ese esquema, como os digo, creo que le aportó mucho en el juego posicional, pero hay un problema. Bueno, hay varios, ¿no? Primero, que estamos en pretemporada, y eso, para sacar conclusiones drásticas sobre si el juego posicional sirve o no sirve, o si está funcionando, pues creo que la pretemporada no te llega para sacar ese tipo de conclusiones. Entonces hay que esperar pues 5 o 6 partidos, o incluso 3 o 4, pues en esa primera federación, que el Bilbao Athletic debuta frente al Andorra, pues para empezar a sacar ese tipo de conclusiones, ¿no? Sin embargo, me parece una buena partida de base, que quiero decir, es una buena idea, me parece que se amolda a la plantilla que en el Bilbao Athletic. Es verdad que esto fue un amistoso y que había muchos jugadores que probablemente ni siquiera estén con el Bilbao Athletic. El caso de Neco Ebro, el caso de Larrea, incluso jugadores que no sé hasta qué punto van a ser los titulares habituales, ¿no? Pues no sé si, por ejemplo, Irurita será el titular por delante de Joaneco, que yo creo que sí. Esta falta, por ejemplo, jugadores como Buján, como Labarrieta, como Guere, infinidad de jugadores que evidentemente tienen que estar por ahí. Los centrales, como os decía antes, pues Aguiluz, Duñabeitia, Son de Luis, bueno, eso ya se darán decisiones que se tomarán por parte de Arambarri, pero insisto, me parece una buena idea de cara a tener un juego posicional fuerte en este caso, ¿no? Problemas que tuvo el Bilbao Athletic no solo en este partido, sino también pues en el partido del Baracaldo, pues que, por ejemplo, evidentemente, tener un juego elaborado supone mucho trabajo y muchos automatismos, todos los jugadores se tienen que acostumbrar entre ellos, y en la pretemporada, que acumula muchos jugadores y encima no tienen por qué ser los habituales, pues muchas veces esos automatismos cuesta verse, hay muchas dudas, muchas pérdidas en salida, y por ejemplo, frente al Baracaldo, que no se utilizó ese esquema, se utilizó un 4-3-3 más convencional, pues hubo muchos problemas para sacar el balón, ¿no? Fijaos que además el Baracaldo, os tengo que decir que hizo una presión alta muy buena, de verdad muy asfixiante, y luego lo enseñaré, pero vais a ver, por ejemplo, pues eso, ¿no? Muchos problemas para sacar el balón, difícil generar ventajas cuando te emparejaba alto el Baracaldo, y ahí el Bilbao Athletic le costó bastante, pero eso es cuestión de trabajo, es cuestión de tiempo, pero os tengo que decir que es una sensación que se tiene que recalcar negativamente hablando. Fijaos aquí una pérdida en la base de la jugada ante la presión intensa del jugador del Baracaldo, que terminó en una ocasión bastante clara del Baracaldo, pero como os digo, fue uno de los problemas que se puede tratar a nivel de pincelada, a nivel de sensación de la pretemporada del Bilbao Athletic, ¿no? Por hablar de más problemas, y así me cierro este capítulo, uno de los problemas que creo que falta mucho trabajo, y no sé también si forma parte de individualidad o también de trabajo colectivo, yo creo que de ambas,
fue un problema de solidez defensiva, sobre todo en el partido frente al Baracaldo. Por acciones como esta, por ejemplo, que vais a ver como el equipo está muy blando, sobre todo en su área. Fijaos en este balón largo que lanza el lateral del Baracaldo. Fijaos en esta acción entre Javi Elías y creo que fue Izaguirre, pero ahora os lo digo de memoria, en el que, fijaos el gol del Baracaldo con esta cierta facilidad o ese punto de no meter el pie fuerte, muchos problemas para sacar ese balón. Os pongo solo esta acción, pero es una acción significativa, no es que solo se le haya dado esa acción a nivel de falta de solidez defensiva, es que se han dado varias que os podía poner, pero tampoco quería que se hiciese pues muy largo y quería que se hiciese un poco más ameno el vídeo, de muchas acciones, como os digo, con muchos problemas para sacar ese tipo de acciones, de muy blandos, por ejemplo, a la hora de defender intervalos, a la hora de defender espaldas, los laterales en este caso, balones de este tipo, ¿no? Que caen en área, pues saber defenderlos, sacarlos en condiciones. Pues el equipo os tengo que decir que tuvo bastantes problemas y un aspecto, una sensación negativa que me llevo de los amistosos y que creo que puede mejorar y que también me corroboró el bueno de Mikel, que os decía antes, que me ha echado una mano en las ideas de este vídeo, ¿no? Entonces, eso es lo que supone las partes negativas. Vamos a ir un poco a lo positivo para que nos sonríe un poco más el vídeo. Antes os hablaba de los extremos por dentro, de jugadores como Azcune o de Iker Varela que ocupaban esos carriles interiores. Pues tengo que decir que esa idea, aparte de que es verdad que en Baracaldo no se dio y frente a la Ponferradina sí que se dio, es una idea que le aporta mucho a extremos como Iker Varela en acciones como esta. Es un ejemplo solo para que veáis lo que supone que un extremo como Varela, que se mueve muy bien por dentro, pues lo que puede generar, ¿no? Un buen movimiento, una buena acción individual que le termina dando el balón a Erurita, ¿no? Que es el que le desdoblaba, ya generaba una superioridad por los costados, y lo bueno de que Varela ya partiese de ese lado, que si os acordáis, de esa zona, que os acordáis, lo analizamos en Ojeando Lezama, y hablamos mucho de su capacidad para jugar más por dentro que por fuera. Fijaos que el simple hecho de estar ahí cerca, le cae ese balón suelto, y tiene una ocasión bastante clara que le da el palo, y de hecho, por cierto, la segunda acción también le da el palo, de forma anecdótica, pero para que veáis lo que supone que un extremo pues como él, pueda partir de dentro. Y de eso os puedo hablar, por ejemplo, de casos, pues bueno, Olavarrete igual es un jugador que le va un poco mejor jugar por fuera, pero Buján te puede dar muchas alternativas, Azcune sin lugar a dudas, luego hablaremos de él individualmente, pero es un jugador al que le viene muy bien estar más por dentro que por fuera. Como os digo, simplemente te da alternativas y sobre todo te da ese punto de profundidad que te pueden dar jugadores pues como Irurita, como os comentaba antes, Balandaya, Joaneco, que viene del Girondins. Bueno, como os digo, pues alternativas que te puede aportar ese tipo de variantes tácticas, ¿no? Luego, por otro lado, antes os comentaba que el Bilbao Athletic es un equipo que no pierde ese punto de verticalidad, y os tengo que decir una cosa. Es verdad que da la sensación de que el Bilbao Athletic, pues bueno, a nivel formativo, a nivel de que los jugadores crezcan y se encuentren con contextos que, pues bueno, que les asuma un punto de responsabilidad, pues entiendo el por qué se intenta dar ese juego sacado desde atrás, ¿no? Pero sí que os tengo que decir que eso es un poco... Hay un paralelismo muy similar al del primer equipo, y es que cuando juega en transiciones rápidas o cuando ataca espacios con jugadores, como os decía antes, como Varela, como Buján, como Azcure, pues es un equipo que se siente bastante más cómodo, y eso me llama mucho la atención porque es similar al primer equipo, ¿no? Muchas veces hemos visto en pretemporada cómo intentaba sacar el balón desde atrás, pero luego con una diagonal de Paredes a Iñaki Williams, pues se sentía más cómodo porque hay jugadores pues como Berenguer, como Nico, como Iñaki, como Saló, pues son más velocistas, son jugadores que están... pues que igual les favorece más el tener espacios y correr, más que un juego más elaborado. Entonces, es algo que sucedió también en el Bilbao Athletic en acciones, pues por ejemplo, como esta, ¿no? Bueno, es una buena acción combinativa del Bilbao Athletic, pero que simplemente es una transición que se genera tras pérdida y que se generan 3-4 pases, y fijaos que es... un gol que casi mete a Asier Hierro a una buena acción por banda derecha de Irurita, si no recuerdo mal, ¿no? Y aquí lo mismo, ¿no? Pérdida del Baracaldo en zona medular, rápidamente balón para Ivonne Sánchez. Hay una acción que no se ve muy bien por el vídeo en sí, y fijaos ese centro lateral de Azcune que al final, bueno, no termina en nada, pero ya es una ocasión pues más clara, hay más ventaja a los jugadores, ya no veis esas complicaciones que os enseñaban en el otro vídeo, y aquí fijaos, gana una segunda acción el Bilbao Athletic rápidamente, con un pase, se incorpora Javi Elías, el lateral izquierdo del Bilbao Athletic, mete ese centro raso y mete a Asier Hierro el gol en un muy buen remate del bueno de Asier, ¿no? Como os digo, no sé, creo que se siente más cómodo en ese tipo de acciones. Fijaos en esta salida del Bilbao Athletic, saliendo por fuera también
o sea, es verdad que es una acción posicional, pero que cuando puede correr, cuando puede transitar de forma más rápida y no tanto en un punto más posicional, pues fijaos, cómo conecta pases rápidamente, fijaos qué bien ataca Ivonne Sánchez ese centro, acciones que a mi parecer, pues bueno, se pueden valorar muy positivamente, pues por lo que os decía, ¿no? O fijaos en esta también, es que hay muchas acciones a nivel de transiciones, ¿eh? O sea, de robos en zonas medulares y rápidamente conectar 2-3 pases para incorporarse a área, o sea, hay muchas acciones que os he recogido ahí, y como os digo, bueno, no os lo voy a poner porque hay varias, pero no sé, me llama la atención porque, bueno, creo que el punto, digamos, más favorable para el equipo es hacer ese equilibrio, ¿no? Es decir, un equipo que combine, que intente encontrar ventajas para los de arriba a través de atraer jugadores, pero a su vez, oye, cuando puedes correr y puedes aprovechar la velocidad, por ejemplo, de jugadores como Wuhan, como, no sé, lo incisivo que es Azcune, o la Barrieta, si tiene espacio también para atacar, bueno, jugadores que, como os digo, se sienten muy cómodos para ser verticales, o Ivonne Sánchez mismamente, que habéis visto alguna buena acción de él, pues como os digo, creo que ahí puede estar un poco la clave del éxito, tácticamente hablando, de este Bilbao Athletic, y un contexto que le puede favorecer para llegar al primer equipo, precisamente, ¿no? Os hablaba antes de lo difícil que era salir de la presión del Baracaldo, y por ejemplo, una pincelada que me gustó mucho fue encontrar alternativas a sacar ese balón ante una buena presión. ¿Cuál fue? Pues simplemente atraer en la base de la jugada y lanzar en largo a jugadores como por ejemplo Asier Hierro, teniendo en cuenta que evidentemente si tú traes y los jugadores del Baracaldo saltan a los jugadores que están en la base de la jugada del Bilbao Athletic, pues evidentemente hay espacio en la línea de ataque del Bilbao Athletic. Algo que intentó perfectamente en 3 o 4 acciones, y que es verdad que tuvo un problema, que es lo que os decía antes, que creo que es uno de los problemas a mejora del Bilbao Athletic, que es ese punto de continuidad de sus acciones. Fijaos cómo se encontraban ventajas, Wuhan y Ivonne Sánchez recibían solos en esa acción que os decía, ¿no? Juegan en corto, salta a presionar el Baracaldo, fijaos la de hombres que hay del Baracaldo por delante del centro del campo, y el balón realmente llega, y aquí pues bueno, tiene la suerte de que gana esa segunda acción, pero fijaos que ataca con un punto más de claridad en respecto a los primeros vídeos que os ponía antes, ¿no? O aquí igual, fijaos, se ve hasta 5 jugadores del Baracaldo presionando arriba, y fijaos cómo Asier Hierro pues tiene que trabajar de espaldas, pero fijaos la de espacios que tiene. Otra cosa es que evidentemente, pues bueno, se tiene que montar una acción individual que luego no sigue adelante, pero lo que me gusta de estas acciones es, primero, que es un equipo que no es tozudo en ese sentido. Es decir, oye, si me presionan alto, voy a encontrar alternativas, ¿no? Y se pueden ver en este tipo de clips. Y luego, pues me gusta, evidentemente, que el equipo, como os digo, no es plano, no es lineal. Es decir, oye, si no puedo en corto, busco en largo, que también lo sé hacer, y tengo jugadores, como os decía antes, como Asier Hierro, para hacer ese tipo de acciones. Entonces, como os digo, pincelada también interesante de este Bilbao Athletic, ¿no? Un par de cosas más y ya más o menos terminamos con las acciones de vídeo. Oye, que es verdad que el Baracaldo presionaba, que es verdad que el Bilbao Athletic lanzó en largo varias veces, pero también os tengo que decir que hay acciones que sí que sacó bien el balón, sobre todo a través de un punto más de verticalidad en esas acciones. Fijaos cómo en esta se eleva del Bilbao Athletic una acción en la que Ivonne Sánchez se lateraliza un poco más, hace esta especie de pared, digamos, esa dejada a través del apoyo que hace Ivonne Sánchez, y fijaos la de espacios que se genera a través de esa buena salida. Lástima de la entrega de Nico Aguilar, que fue muy buena porque tenía la intención de, después de atraer a un lado, jugar al otro. Lástima que la entrega no es muy buena. O aquí fijaos en ese 3-2, muy bien el Bilbao Athletic sacando ese balón, esa pared entre Rego y Aguilar, bien Rego ganando ese balón dividido, y fijaos la de espacios que tiene Irurita, pues para centrar ese balón que al final, pues bueno, no está bien puesto, o no termina encontrando rematador. Pero me gusta porque, como os digo, a pesar de que se encontró con dificultades, veo buenas sensaciones, buenas pinceladas para realmente encontrar esas alternativas. Es cierto que es un amistoso, es cierto que sirve para tener minutos, pero como os digo, te deja ese tipo de pinceladas, pues que a mí me parece son interesantes y se pueden extraer de cara a lo que podemos esperar de este Bilbao Athletic, que es, ante las dificultades, creo que se pueden encontrar alternativas, tanto por las ideas de Arambarri como por el talento individual de este Bilbao Athletic, que, como a mi parecer, os tengo que decir que no es poco. Creo que la plantilla tiene mucho futuro y pinta bastante bien de cara a esta temporada. Y ya por último, por un aspecto que os quiero destacar con balón, es esa capacidad del equipo. Ya os enseñaba antes una acción que falla el pase a Aguilar, que es la capacidad de llevar el balón de lado a lado. Y me gusta porque es importantísimo para el juego con balón de este Bilbao Athletic, que es
lo que suelo decir muchas veces por aquí, ¿no? El atraer a un lado, fijaos en esta acción en la que Azcune partía de punta y cae a un lado, fijaos cómo atrae a 3-4 jugadores del Bilbao Athletic y Azcune hace una acción individual muy buena. Me servirá muy bien este clip para hablar de luego de Azcune. Y luego fijaos cómo están solos por banda derecha tanto Varela como el lateral derecho en ese caso, ¿no? Y fijaos que la acción, lástima, porque Varela filtra un muy buen balón a Azcune, pero al final no termina de finalizarse la jugada, pero me parece muy interesante esa capacidad con balón del Bilbao Atlético. Aquí fijaos Buján, que es un jugador que es espectacular, cómo maneja el balón a la hora de conducir. Fijaos que con 2-3 pases lleva el balón de un lado a otro, a Javi Elías en este caso, para meter ese centro y que casi mete a Asier Hierro. Pero como os digo, más allá de que de las acciones no se finalizan bien, sobre todo yo con lo que me quiero quedar es con esa capacidad con balón, de ir jugando de un lado a otro, de atraer. Eso habla muy bien de las ideas de Arambarri, de intentar que los jugadores tengan ventajas para hacer daño, y sobre todo porque hay jugadores como Varela precisamente, o como el propio Buján, que necesitan de ese tipo de situaciones pues para hacer daño, ¿no? Y creo que los jugadores también... hay jugadores favorables para hacerlo, ¿no? Como Iván Sánchez, como Aguilar, como Azcune, jugadores que están muy adaptados a eso, a saber moverse bien, a ocupar espacios, a tener buen juego entre líneas, para mover el balón de un lado a otro. Como os digo, creo que son jugadores muy aptos para ello, ¿no? Y os digo, os vuelvo a poner las acciones pues para que las veáis, ¿no? Fijaos, por cierto, también que viene, se ocupa el área, que es un aspecto que también se puede destacar. Dicho esto, paso ya rápidamente a individualidades de este Bilbao Athletic y ya terminamos por aquí. A ver, yo me quedo con dos, que son Azcune y Hierro. Azcune es un jugador que ya analizamos en este canal, que lo tendréis por ahí en el canal si lo queréis ver después de esto, que es un jugador que es delantero pero que se puede adaptar a las dos bandas. Y lo que he podido ver de los dos amistosos que os comentaba antes, oye, me ha gustado muchísimo cómo se ha adaptado a este Bilbao Athletic. Sobre todo, por ejemplo, como os decía antes, para jugar en ese carril interior, porque es un delantero que, caído a banda, pues bueno, puede ser un extremo con alma de delantero, ¿no? Entonces te sirve pues para atacar intervalos, para ser incisivo. Creo que habéis visto alguna acción pues como la que os enseñaba antes, que fijaos cómo tiene ese manejo individual pues para proteger el balón, para ocupar esos espacios que necesita el Bilbao Athletic para oxigenarse. Tiene ese punto de movilidad muy interesante. Esa acción individual es bastante buena porque no es un regateador nato, pero maneja muy bien el balón, pues sobre todo para protegerlo y demás. Entonces, oye, me parece muy interesante. Y fijaos que en la misma acción es el jugador que se tira ese desmarque en diagonal a la espalda de los dos centrales, que me parece, como os digo, de una muy buena interpretación ofensiva, y es un jugador muy destacable, a la espera de, evidentemente, ver cuál es su proyección de cara al primer equipo, ¿no? Y luego del bueno de Asier Hierro, que era el delantero del Baskonia, que es un delantero altísimo, que habéis visto uno de los goles que había metido, que en área me parece muy bueno. Es un jugador que creo que puede aportar mucho, pues a nivel de tener un buen juego aéreo, de atacar balones dentro del área, pero especialmente en el partido frente a la Ponferradina me gustó a la hora de oxigenar, a la hora de recibir balones de espaldas a portería, de proteger el balón frente a su par, pues frente a su central en este caso. Me pareció muy interesante las prestaciones que tiene, y creo y entiendo la apuesta que hay de él por delante de jugadores como por ejemplo Álvaro Marín, que ya se ha marchado cedido, o Iván Sanz, que también se ha ido, ¿no? Entonces, por ahí entiendo su apuesta, y como os digo, es un jugador que yo creo que hay que echarle un ojo de cara a esta temporada. Conclusión general, y ya terminamos. Oye, pues me parece que la base es buena, hay buenas ideas, pero falta continuidad, falta darle tiempo, falta darle cocción, digamos, y creo que la base de muchos jugadores a nivel individual, hay jugadores que me han llamado mucha atención, otros que igual hay que mejorar, sobre todo defensivamente hablando. Como os decía antes, falta un punto de solidez. Creo que tanto en los laterales como en la pareja de centrales hay mucho trabajo que realizar a nivel de solidez, a nivel de rendimiento general, defensivo, de acciones defensivas generales. No solo hablo de defender en áreas, sino también, pues como os decía antes, defender la espalda o ese tipo de acciones. Pero como os digo, creo que la base con balón, las ideas, a mí no me disgusta, la idea es buena, pero falta, como os digo, trabajarlo y verlo en los partidos, empezando por ese partido que os decía antes frente a la Andorra. Así que nada más por mi parte, espero que os haya gustado este vídeo para la cantera de Lezama, y nos veremos más por aquí en este canal, hablando ya del primer equipo de Bilbao Athletic, que la temporada ya queda muy poco para que eche a rodar. Así que espero que os haya gustado y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Agur!